Y como si hubiera escuchado la sentencia, el pastor islandés levantó el hocico, olfateó el aire salado y soltó un ladrido corto, seco, como un disparo. No era un ladrido de miedo, era una señal, una orden, porque allá, escondido detrás del velo de niebla, alguien acababa de gritar por ayuda, y el fiordo, indiferente, ya se estaba cerrando sobre él. En el extremo oriental de Islandia, donde las montañas parecen cuchillas oscuras emergiendo del océano y el viento nunca aprende a callarse, los pueblos no se construyen. Se aferran a la tierra como si temieran ser arrancados durante la próxima tormenta. Seyðisfjörður no era diferente. Casas de madera pintadas de colores valientes, techos que crujían bajo el peso del invierno y un puerto pequeño donde cada barco tenía nombre. Y cada nombre tenía historia. Allí, los perros no eran adorno. Eran ojos adicionales, oídos que trabajaban cuando los humanos dormían y corazones que no dudaban cuando la nieve borraba los caminos. El pastor islandés, con su cola enroscada y su expresión alerta, había nacido para ese paisaje indomable. No era el más grande, ni el más temido, pero sí el que entendía el lenguaje del viento, el ritmo de las mareas y los silencios que preceden al peligro. Historias como esta viajan más lejos que cualquier barco. Si quien escucha siente el frío del fiordo y el latido apresurado antes de una decisión imposible, entonces ya forma parte de este lugar. Que se una a esta travesía, que apoye este rincón donde los héroes tienen cuatro patas, y que deje su huella contando desde qué país y ciudad observa el mundo. ¿Y qué perro descansa a sus pies mientras la historia avanza? El bote se deslizaba torcido, empujado por una corriente que no aparecía en los mapas ni en la memoria de los viejos. El pastor islandés mantenía el equilibrio con las patas abiertas, como si el movimiento del agua fuera un idioma que su cuerpo ya conocía. La niebla no era solo vapor, tenía densidad, peso, intención. Tragaba sonido, distorsionaba distancias y convertía el mundo en un pasillo sin paredes. En el muelle, nadie hablaba ya. Solo se escuchaba el golpeteo de un mástil suelto y el chasquido de una cuerda mal tensada. John, el pescador más antiguo del pueblo, apretó la gorra contra el pecho. Él había visto perros hacer cosas notables, pero jamás uno elegir el mar abierto sin un humano que se lo ordenara. Sus ojos no seguían al bote. Seguían la dirección que el perro había mirado antes de saltar. Dentro de la niebla, el frío cambiaba. No era el frío amplio del océano, sino uno concentrado, casi doméstico, como si estuviera atrapado entre rocas invisibles. El perro levantó el hocico. No olía pescado ni sal. Olía miedo. El olor metálico de la adrenalina humana, mezclado con madera húmeda y combustible derramado. A unos cientos de metros, un bote de pesca golpeaba contra una formación de piedra que emergía apenas sobre la superficie. La roca negra, invisible cuando la marea subía, mortal cuando la niebla caía. El casco estaba rajado como una cáscara. Un hombre se aferraba a la proa. Otro intentaba mantener un balde inútil contra el agua que ya ganaba. El pastor islandés no dudó. Cambió su peso hacia un lado, usando el cuerpo para inclinar la barca vacía. No sabía de timones ni de motores, pero entendía direcciones. Sus patas firmes absorbían cada impacto. El bote respondió girando apenas, suficiente para entrar en el corredor estrecho entre corrientes. Uno de los hombres levantó la cabeza al escuchar el golpe hueco del casco acercándose. Pensó que estaba delirando por el frío cuando vio la silueta pequeña en la proa. «No puede ser», murmuró, pero su voz se quebró en una tos salada. El perro ladró una sola vez. No era un sonido largo, sino un punto exacto en el aire. El hombre entendió algo sin saber qué. Ató la cuerda que quedaba a un anillo oxidado de la roca. Si fallaba, la corriente lo arrastraría bajo el casco roto. Desde la costa, una lancha más grande intentaba avanzar, guiada por ecos y conjeturas. Pero la niebla era un muro.
El único punto claro en ese laberinto era el ladrido que, cada cierto tiempo, atravesaba el vacío como una coordenada viva. El segundo hombre perdió fuerza. Sus manos, rígidas, dejaron de responder. Fue entonces cuando el perro se movió por primera vez hacia la popa. Se inclinó, agarró con los dientes el borde del abrigo del hombre y tiró hacia arriba con un gruñido bajo, constante, como un motor sin combustible, pero con propósito. La cuerda tensada vibraba como un nervio expuesto. El mar empujaba, la niebla cerraba, pero en ese espacio mínimo entre roca y corriente, un perro que nadie había entrenado para el mar sostenía, con su peso ligero y su voluntad obstinada, la diferencia entre un accidente y una historia que el pueblo contaría durante generaciones. La lancha de rescate avanzaba a ciegas, como un animal grande y torpe intentando orientarse por ecos. El motor vibraba con un tono grave que se deshacía en la niebla, y cada hombre a bordo contenía la respiración entre un latido y el siguiente. No buscaban ver, buscaban oír. Y entonces, otra vez, ese ladrido corto, preciso, que no sonaba perdido, sonaba ubicado. En la roca negra, el agua ya no entraba en chorros, entraba en golpes. El casco del bote herido crujía con una voz vieja, como madera que recuerda todos sus inviernos al mismo tiempo. El hombre más joven ya no intentaba vaciar nada. Sostenía el brazo del otro, que apenas parpadeaba, la piel pálida con un tinte azul que el mar conoce demasiado bien. El pastor islandés no soltaba el abrigo. Había ajustado la mordida para no desgarrar, solo para anclar. Sus patas traseras resbalaban, las uñas raspando la pintura húmeda de la barca vacía, pero su cuerpo formaba una línea firme, una cuerda viva entre el borde y el hombre que se deslizaba centímetro a centímetro hacia la borda. Una ola más alta giró el bote como si quisiera mirar de frente el desastre. El golpe hizo que la cuerda atada a la roca se tensara al límite, emitiendo un gemido agudo. El perro soltó un gruñido grave, no de amenaza, sino de esfuerzo puro. Sus ojos, oscuros y enfocados, no miraban al mar, miraban al rostro que intentaba no cerrarse. Desde la lancha, alguien gritó un nombre que el viento arrancó en pedazos. Otro señaló con el brazo extendido, pero en ese mundo blanco el gesto era inútil. Solo el sonido guiaba. El timonel bajó la velocidad, inclinando la cabeza como si pudiera ver mejor con el oído. El hombre más joven ató la cuerda alrededor de su propio torso con manos que ya no sentía. No pensaba en técnica, pensaba en tiempo. Si caía, la corriente lo arrastraría bajo el casco abierto, y allí el mar no devuelve nada. Miró al perro por un segundo. No vio ternura, vio determinación. El pastor cambió de postura. Soltó el abrigo, avanzó 2 pasos inestables y se plantó junto a la cuerda. La olfateó, la mordió cerca del nudo y tiró hacia atrás, usando su peso para redistribuir la tensión. Era un gesto mínimo, pero la cuerda dejó de vibrar con ese tono de ruptura inminente. Entonces la lancha emergió como una sombra sólida entre lo irreal. No apareció completa. Primero fue el sonido más cercano, luego la forma borrosa, después un hombre de pie con un gancho largo. ¡Aquí!, gritó alguien, y por primera vez la palabra tuvo dirección. El gancho atrapó la cuerda. 2 hombres tiraron sincronizados, con ese ritmo que solo nace cuando nadie necesita dar órdenes. El bote herido se acercó 1 metro, luego otro. El perro retrocedió, sin soltar la línea, hasta que sintió madera firme contra madera. Cuando por fin manos humanas tocaron al hombre que el perro había sostenido, el pastor islandés no saltó ni celebró. Se quedó quieto, jadeando, el pecho subiendo y bajando como un fuelle antiguo. Sus ojos seguían atentos porque el mar aún hablaba, y él había aprendido, desde cachorro, que el mar rara vez dice su última palabra a la primera. Cuando el primer hombre fue izado a la lancha de rescate, su cuerpo no parecía pesar lo mismo que antes de salir a pescar esa mañana. El agua lo había vuelto denso, torpe, como si cada prenda absorbiera no solo mar, sino horas. El segundo aún seguía atado a la cuerda,
los dedos rígidos, la mirada desenfocada en un punto que no existía. El pastor islandés se movía ahora con pasos cortos, calculados. No invadía, no saltaba, no reclamaba atención. Observaba. Sus orejas giraban con independencia, capturando el roce de la cuerda, el jadeo humano, el motor al ralentí. Cada sonido era una pieza en un rompecabezas que él resolvía sin saber que tenía nombre. «Hipotermia severa», murmuró uno de los rescatistas al tocar el cuello del hombre que aún estaba en el bote dañado. La palabra no significaba nada para el perro, pero el tono sí. Urgencia que no grita, peligro que ya empezó hace rato. El hombre intentó hablar. Solo salió un vapor débil que el viento robó. La cuerda que los unía a la roca negra empezó a aflojarse con la marea cambiante. Lo que antes era ancla, ahora podía ser trampa. El timonel lo vio y señaló con la barbilla. «Cortarla en el momento justo», dijo, más para sí que para los otros. El perro olfateó algo distinto. No era sangre. No era combustible. Era el olor ácido de la tela empapada que se enfría demasiado rápido. Se acercó al hombre más joven. Apoyó el hocico contra su muñeca y empujó, insistente. El hombre bajó la mirada, como si emergiera de un sueño espeso. «Mírame», susurró el rescatista, sujetándole la cara con ambas manos. Pero fue el empujón tibio del hocico lo que sostuvo su atención. Sus ojos, perdidos, encontraron un punto estable en los del perro. No eran grandes, no eran brillantes. Eran firmes. La lancha se aproximó lo suficiente para que dos hombres pudieran saltar al bote dañado. Sus botas golpearon la madera con un sonido seco. El perro retrocedió apenas, lo justo para no estorbar, pero no se alejó. Su cola, enroscada, temblaba no de miedo, sino de tensión acumulada. «Ahora», dijo el timonel. Un cuchillo brilló un segundo antes de hundirse en la cuerda. El corte fue limpio. Por un instante, todo flotó sin pertenecer a nada. Luego la lancha absorbió el bote herido con una maniobra lenta, paciente, como si recogiera algo frágil del fondo de un cajón. Cuando levantaron al segundo hombre, sus piernas no respondieron. El perro avanzó y apoyó el cuerpo contra su costado, ofreciendo calor sin que nadie lo pidiera. No era gesto aprendido en un entrenamiento. Era memoria antigua, de cachorros durmiendo apretados contra la tormenta. La roca negra desapareció detrás de ellos como si nunca hubiera existido. Pero en la lancha, entre mantas térmicas, manos firmes y respiraciones vigiladas, todos sabían que algo improbable había sostenido el tiempo, el suficiente para que llegaran. Y ese algo, pequeño y mojado, ahora temblaba en silencio mientras el motor giraba rumbo a casa. El regreso no fue un trayecto. Fue una negociación constante con el mar. La lancha avanzaba con cuidado, como si llevara vidrio en lugar de personas. Cada ola era evaluada. Cada giro del timón medido con una paciencia que rozaba la reverencia. Bajo las mantas, los hombres respiraban con un ritmo frágil, prestado. El pastor islandés permanecía entre ambos, su cuerpo encajado en el espacio justo donde el frío intentaba colarse. No buscaba caricias. No miraba rostros. Su atención estaba dividida entre los latidos que sentía contra su costado y el sonido del motor, que variaba según la fuerza de la corriente. Uno de los rescatistas frotaba las manos del pescador mayor con movimientos firmes, casi mecánicos. «No te duermas», repetía, no como orden, sino como hilo. El hombre parpadeaba lento, como si cada pestañeo requiriera decisión. Desde el puerto, las figuras se volvieron manchas de color en la niebla que empezaba a levantar. Alguien había encendido luces que no eran necesarias para ver, sino para señalar presencia. En lugares así, la luz no guía barcos, guía ánimos. El perro levantó la cabeza antes que nadie. Sus orejas se inclinaron hacia la costa. Olfateó el aire y soltó un resoplido corto. Reconocía ese olor. Madera mojada conocida, algas del muelle, humo de estufa lejana. Territorio.
La lancha rozó el muelle con un golpe sordo. Manos esperaban. No hubo gritos ni aplausos. Solo movimientos precisos, coordinados por una urgencia que no necesitaba volumen. Camillas improvisadas, mantas adicionales, una puerta abierta antes de que alguien pidiera que la abrieran. Cuando intentaron apartar al perro para subir al hombre más joven, él se resistió apenas, no con dientes, sino con peso. Se mantuvo pegado hasta que el cuerpo estuvo firme en otras manos. Solo entonces retrocedió, dejando un mechón de pelo húmedo en la tela. John, el pescador viejo, se agachó frente a él. No dijo «buen perro», no dijo nada. Solo apoyó la frente contra la suya un segundo, respirando el mismo aire. En su mirada no había sorpresa. Había reconocimiento de algo que su generación siempre supo. Algunos actos no se enseñan. La ambulancia partió con luces que pintaban las casas de azul intermitente. El perro siguió el vehículo con la vista hasta que dobló la curva que lleva al único hospital de la región. Luego se sacudió el agua con un temblor completo, desde el hocico hasta la cola. La niebla se abría en jirones sobre el fiordo, revelando la roca negra como una cicatriz distante. Nadie señaló hacia ella. No hacía falta. El pueblo había visto suficiente. Y mientras las olas retomaban su ritmo antiguo, un perro pequeño caminó hacia el borde del muelle. No para vigilar el mar esta vez, sino para escuchar si el mundo volvía a sonar como antes. La noche cayó sin ceremonia, como suele hacerlo en los pueblos donde el clima decide el horario. Las ventanas se encendieron una por una, puntos cálidos contra la ladera oscura. En la clínica, el aire olía a desinfectante y lana mojada. Afuera, el fiordo respiraba con un vaivén que fingía inocencia. El pastor islandés no entró al edificio cuando abrieron la puerta. Se sentó justo en el umbral, donde el aire de adentro y el de afuera se mezclaban sin acuerdo. Sus patas dejaban pequeñas marcas de agua que nadie se apresuró a limpiar. Cada tanto, inclinaba la cabeza, captando pasos, voces bajas, el rodar metálico de una camilla. John llegó con un termo abollado. Se sentó en el banco de madera frente a la entrada y vertió café en la tapa, como había hecho miles de veces en el puerto. No ofreció al perro. Solo compartieron el silencio, un pacto antiguo entre quienes han visto al mar decidir. Dentro, los médicos hablaban en frases cortas, medidas. El pescador mayor había empezado a responder a su nombre. El más joven temblaba menos bajo las mantas térmicas. La hipotermia retrocedía como una marea que, por una vez, aceptaba retirarse. El perro levantó el hocico cuando una puerta se abrió más tiempo del habitual. Olfateó el hilo tenue de aire que escapó, algodón, piel humana que vuelve a calentarse, alivio contenido. Su cola dibujó un arco breve, no de fiesta, sino de confirmación. Una mujer de manos ásperas, hermana de uno de los hombres, salió con los ojos húmedos. Se detuvo frente al perro, bajó despacio y apoyó la palma en su pecho, sintiendo el ritmo firme bajo el pelo espeso. No dijo gracias. Sus hombros dijeron todo. Más tarde, cuando el cielo dejó ver un par de estrellas tímidas entre nubes desgarradas, el timonel de la lancha se acercó con una cuerda nueva enrollada al hombro. La dejó junto a la pared, como quien ofrece una herramienta a un lugar, no a una persona. Miró al perro y asintió, breve. La noticia corrió por el pueblo sin necesidad de teléfonos. En casas distintas, manos se detuvieron sobre platos, sobre cartas, sobre redes en reparación. No hablaban del accidente, hablaban del detalle improbable que inclinó la balanza cuando todo ya caía. Cerca de medianoche, una enfermera abrió la puerta con cuidado. «Estables», dijo, y la palabra fue suficiente. John exhaló un vapor largo, se levantó con un crujido de rodillas y apoyó 2 dedos en la cabeza del perro, un gesto leve, exacto. El pastor islandés se puso de pie, se estiró como si despertara de una siesta corta y miró hacia el fiordo una última vez. El agua devolvió un brillo tenue. Luego, sin ceremonia,
Echó a andar por la calle de grava, cola enroscada, pasos tranquilos. El pueblo volvía a su ritmo. Él también. En lugares donde el clima escribe las reglas y el margen de error es una grieta fina, la diferencia entre pérdida y regreso a veces no tiene tamaño de héroe, tiene tamaño de perro. Un cuerpo pequeño que ocupa el espacio exacto donde el frío intenta quedarse. Una mirada que no negocia cuando el miedo empieza a cerrar puertas por dentro. Nadie levantó estatuas en Seyðisfjörður. No hubo placas ni discursos. Solo una cuerda nueva, una puerta que se abrió a tiempo y dos hombres que, días después, volvieron a oler a sal y a café. El pueblo siguió como siempre, que es la forma más sincera de celebrar lo improbable, permitir que la vida continúe. Y en el muelle, cuando la niebla baja con su costumbre de borrar bordes, a veces se ve una silueta de cola en espiral recortada contra el gris. No vigila por fama. Vigila porque entiende algo que los mapas no muestran. El mar cambia, el viento cambia, pero la lealtad, cuando aparece, no retrocede.